En la lección anterior te presenté el análisis y mejora de la primera tarea de la planificación, ahora llamada bolsa de caramelos. En esta lección veremos el análisis y la propuesta de mejora de la segunda tarea. Recordemos que la segunda tarea de nuestra planificación pide a los escolares que resuelvan un problema con un compañero. Y la tarea dice así: al terminar un torneo de voleibol, algunos jugadores celebraron con una fiesta. Los asistentes se organizaron en pequeños grupos para comprar pizzas, como se muestra en la ilustración. Si las pizzas se repartieron en partes iguales en el interior de cada grupo, ¿qué porción le tocó a cada integrante de cada grupo? En la parte final de la presentación de la tarea aparece la siguiente pregunta: ¿en qué grupo le tocó menos pizza a cada persona? Iniciamos el análisis de la segunda tarea a revisar la información inicial. El texto de la tarea describe una situación en la que se formaron 4 grupos de personas. La ilustración de la tarea nos presenta las cantidades de integrantes de cada grupo y la cantidad de pizzas que compartieron al interior de ese grupo. El contexto de la tarea es no matemático y se refiere a una situación de celebración de un grupo de amigos que se organizan en 4 grupos para compartir algunas pizzas. Se espera que el escolar responda a 2 preguntas. La primera pregunta hace referencia a la cantidad de pizza que le correspondió a cada integrante de los grupos. La segunda pregunta solicita que el escolar compare los resultados obtenidos en la pregunta anterior para determinar cuál es la menor. Analizaremos esta tarea con el propósito de identificar qué estrategias y procedimientos activa. El escolar inicia con la lectura de la tarea e identifica que se trata de repartir algunas pizzas en partes iguales entre los integrantes de 4 grupos particulares. Después de leer el texto y observar los dibujos, el escolar aborda la primera pregunta que encuentra en el texto: ¿qué porción le tocó a cada integrante de cada grupo? Identifica que en la imagen del primer grupo hay 2 pizzas y 3 personas. Toma uno de los círculos que representa una de las pizzas y desde un punto central traza líneas hasta el borde de la circunferencia. Cuando está seguro de la partición, hace lo mismo con el otro círculo. Un posible error en esta parte de la tarea es realizar particiones erróneas en el círculo. Por ejemplo, trazar líneas horizontales o verticales. Un dibujo que puede servir como referencia para esta partición en 3 partes puede ser el símbolo de la paz. En este punto, los escolares pueden incurrir en el error de realizar particiones que no representan partes iguales. Sin embargo, pueden usar esas particiones sin dejar de lado la condición de repartir la misma cantidad de partes a cada persona del grupo. Por ejemplo, si trazan una línea por la mitad de la circunferencia y luego trazan otras líneas para obtener partes que se pueden repartir entre 3, pueden obtener 6 partes. Luego, pueden repartir las partes entre las personas. De esta manera pueden concluir que a cada una le corresponden 4 partes de 6, 4 sextos, o pueden simplificar la fracción y obtener 2 tercios. Si el escolar regresa a la primera opción de partición, cuenta los 6 pedazos de pizza y al usar el hecho numérico de que 6 dividido en 3 es 2, puede concluir que a cada persona le corresponden 2 pedazos de pizza o 2 tercios de pizza. Es posible que algunos escolares coloreen las partes del círculo que corresponden a la cantidad de pizza para una persona del grupo, pero por tratarse de una solución que requiere un cálculo numérico, lo más probable es que los escolares se centren en el conteo de las partes y no en la región del círculo que responde la pregunta. Pasamos al segundo grupo de la tarea. El escolar identifica la cantidad de pizzas, 4, y la cantidad de personas, 3. Como la cantidad de personas es la misma que en el grupo anterior, hace la misma partición de los círculos que representan las pizzas, cuenta la cantidad de partes y realiza la división de los 12 pedazos entre las 3 personas para obtener como resultado 4 pedazos por persona, o 4 tercios, que expresado como número mixto es 1 y 1 tercio de pizza.
Para el grupo 3, el escolar puede observar que hay 3 pizzas y 5 personas. Como la cantidad de personas es diferente a la de los grupos anteriores, el escolar debe pensar por un momento en cómo hacer la partición de los círculos que representan las pizzas. Dibuja 3 círculos y parte cada uno en 5 partes, lo más parecidas posible. Luego, partir un círculo en 5 partes iguales es aún más difícil que partirlo en 3. Pero con algo de práctica, después de rayar y borrar un poco, se puede lograr. Finalmente, el escolar puede usar un hecho numérico o realizar una operación para determinar que a cada persona de este grupo le corresponden 3 pedazos de pizza o 3/5 de pizza. El escolar identifica que el grupo 4 tiene 3 pizzas para 4 personas. Dibuja los círculos y hace la partición en 4 partes. Cuenta las partes y divide los 12 pedazos entre las 4 personas para concluir que a cada persona le corresponden 3 pedazos o 3/4 de pizza. El escolar se encuentra con la pregunta final: ¿en qué grupo le tocó menos pizza a cada persona? Para responder a esta pregunta, el escolar tiene que regresar a los resultados anteriores para compararlos. En este punto, es posible que el escolar incurra en el error de hacer comparaciones entre las cantidades de pedazos de pizza y no entre la cantidad de pizza que le tocó a cada persona. Es decir, al grupo 1 le tocó menos pizza por persona porque a cada una le tocó 2 pedazos. En cambio, a cada persona de los otros grupos les tocó de a 3 o 4 pedazos. Si el escolar usa los dibujos de las particiones para responder la pregunta, puede observar que los pedazos de la pizza que partió en 3 son más grandes que los pedazos de la pizza que partió en 5. Sin embargo, la cantidad de pizza representada con los 2/3 se ve muy parecida a la cantidad de pizza que representan los 3/5. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de tener una buena representación de las unidades que usamos en la situación. Si los círculos son de tamaño diferente o las particiones no son lo más cercanas a las solicitadas, la comparación de las partes se puede volver más compleja. Esta complejidad puede hacer que el escolar no pueda continuar con la tarea o que escriba una respuesta que no corresponda. Si el escolar sombrea las partes que le corresponden a cada persona, puede afirmar que una persona del grupo 2 pudo comer una pizza completa más 1/3 de otra pizza, y una persona del grupo 4 comió la mitad de una pizza y 1/4 de pizza más. Esta comparación permite suponer que el grupo al que le tocó menos pizza por persona está entre los grupos 1 y 3. Si el escolar usa solamente esta representación, puede llegar a concluir que a las personas de los grupos 1 y 3 les tocó menos pizza, casi la misma, que a los demás. Otra estrategia para responder la pregunta ¿en qué grupo le tocó menos pizza a cada persona? Consiste en hacer una estimación. Es claro que a cada persona del grupo 2 le tocó más pizza. Entonces, el escolar se puede centrar en encontrar las diferencias entre la cantidad de pizza de los demás grupos. Por ejemplo, identifica que las cantidades de pizza para los grupos 3 y 4 son las mismas y que el grupo 3 hay 5 personas, una más que en el grupo 4. Por tanto, el escolar puede concluir que las personas del grupo 3 comerán menos pizza que las personas del grupo 4, porque tendrán que cortar las pizzas en trozos más pequeños, 5. Sin embargo, esta estrategia no aclara la diferencia entre la cantidad de pizza del grupo 1 y del grupo 3. Además, en este punto el escolar puede incurrir en el error de trasladar el orden de los números naturales a los numeradores o a los denominadores de las fracciones y afirmar que 3/5 es mayor que 3/4 porque 5 es mayor que 4. La interpretación de los términos de la representación simbólica le permitirá al escolar usar otra estrategia para comparar las partes de pizza al usar la información de numeradores y denominadores de cada fracción. El escolar puede escribir las representaciones simbólicas de las fracciones que corresponden a esta situación de cada grupo y en ese caso tiene 2/3 para el primer grupo, 4/3 para el segundo grupo, 3/5 para el tercer grupo y 3/4 para el cuarto grupo.
Al observar estas fracciones, el escolar puede concluir que al grupo 1 le tocó menos pizza que al grupo 2, por tener el mismo denominador. 2 tercios es más pequeño, menor que 4 tercios, porque 2 es menor que 4. Cuando el escolar compare las fracciones con igual numerador, 3/5 y 3/4, puede decir que la fracción que tiene el denominador 4 es mayor porque las partes son más grandes que las partes de la fracción que tiene denominador 5. Sin embargo, esta estrategia tampoco permite aclarar la diferencia entre la cantidad del grupo 1 y del grupo 3. Veamos los errores que puede activar esta tarea. Errores relacionados con el tipo de representación que se utilice para representar las fracciones en el contexto parte-todo. En este caso, un modelo continuo de área. Trazar líneas horizontales o verticales para representar las particiones del círculo o realizar particiones que no son iguales. Trasladar el orden de los números naturales a los numeradores o denominadores de las fracciones. Con base en la información anterior, podemos mejorar la segunda tarea con el propósito de que los escolares activen las capacidades que esperamos y también incurran en los errores previstos para que puedan superar sus dificultades con el tema de nuestra planificación. Pasemos ahora a revisar los elementos de la tarea 2.